Si seguimos las pistas en los libros, nos daremos cuenta de cosas súper interesantes y que tienen mucha razón de ser. Este documento, este libro, es un libro que está entero, que se conserva actualmente en el Museo del Greco de Toledo. Si tenéis ocasión de verlo, es muy interesante, aunque, bueno, si no sabéis griego, pues a lo mejor no entendéis mucho, porque el libro al completo está escrito, no solamente está escrito en griego, es una de las obras de Jerofonte, sino que también está anotado en griego. Sabemos que este libro formó parte de la colección de la Biblioteca del Greco y está anotado en griego porque es el propio Greco quien hace anotaciones de este libro, como de otros tantos. También tiene el libro de las vidas de Giorgio Vasari, otro libro de la historia natural de Plinio, y esos libros, si conocemos un poco el recorrido que van teniendo, nos descubren datos interesantísimos del Greco. Por ejemplo, este libro sabemos que llega a manos del Greco por parte de Antonio Covarrubias. Antonio Covarrubias es uno de los grandes intelectuales del Toledo de esa época. Su hermano, bueno, habían sido catedráticos, su hermano era obispo de Segovia, eran gente de un nivel cultural altísimo, de los más altos de Toledo. Y era con la gente con la que se juntaba el Greco. Y este libro lo demuestra, porque eran regalos que se hacían entre sí. Y no solo eso, sino que este libro de Jenofonte pasa de las manos de Antonio de Covarrubias al propio Domenico Statocopuli, y luego pasa a manos de este otro hombre, de Tomás Tamayo de Vargas, que no en vano era criptógrafo, era uno de los primeros tratadistas. De hecho, aquí lo vemos, este es su libro, es un libro de criptografía, de cómo hacer mensajes secretos, en este caso para el rey y para los funcionarios. Si Tomás Tamayo de Vargas viviese en la actualidad, pues trabajaría en Pegasus o en cosas de estas así, claro. Y este libro actualmente da mucha rabia porque este libro está sin publicar, está en la Biblioteca Nacional, pero si os fijáis está el manuscrito original y está hecho el diseño para que luego un grabador lo haga en serie, y ahí está, durmiendo el sueño de los justos. Pero claro, esto nos está hablando que el Greco se está relacionando por un lado con los grandes intelectuales de Toledo y por otro lado con los criptógrafos del rey. Por lo tanto, nos da pistas un poquitín de qué personaje podríamos estar hablando, y que verdaderamente sí que tenía cosas misteriosas. Lo que pasa es que hay que rascar un poquitín más de la superficie, no vale quedarse solamente con la parte visible de los cuadros. Bueno, pues otro de los detalles curiosísimos del Greco es que hay un libro suyo. Y esto lo digo aquí, lo pregono donde haga falta, por si aparece, porque esto también puede ocurrir, estas cosas. Hace unos días se encontró un libro, por ejemplo, que se daba por perdido en la Guerra Civil y demás. Bueno, pues su hijo Jorge Manuel, cuando hace los inventarios de los bienes que tiene su padre y demás, dice que su padre no ha escrito ningún libro de pintura, pero que sí ha escrito un tratado de arquitectura. Y ese tratado de arquitectura no sabemos dónde está perdido. De hecho, el Greco hizo muchísimas obras de arquitectura. El problema que hay es que hizo arquitectura efímera. Y diréis, ¿pero cómo va a ser arquitectura efímera? ¿Cómo haces un edificio gaseoso? ¿Cómo va esto? Bueno, no, en realidad es edificios que se hacían para paseos triunfales, para este tipo de cosas así, que eran arcos, cosas más parecidas a la tramoya del teatro que a edificaciones como tal. Y en Toledo hubo varias. Lo que pasa es que esas eran como las fallas que se hacen y se deshacen a los pocos días. Entonces hemos perdido esa parte artística del Greco, pero es súper interesante. Y bueno, la prueba evidente es este detalle de la vista y plano de la ciudad de Toledo, donde el Greco incluye un mapa de Toledo, vamos, que se ven todas las calles, todo al más mínimo detalle. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que además de ser un personaje raro y un personaje singular, que lo era, ya para esa época también era raro, con la gente con la que se juntaba y todas estas cosas, o por ejemplo sus aficiones a la música, que gastaba bastante dinero en música para tener músicos en su casa y demás, las películas, las novelas, pues bueno, todas estas visiones, esas interpretaciones que se hacen del Greco lo idealizan hasta límites inimaginables. Aquí le vemos en esta película de Yanis Smaragdis, que es pues ya digo, del 2007, donde está absolutamente idealizado. Nadie en su sano juicio pintaría como si estuviese haciendo una matanza, como lo estamos viendo aquí. De hecho, si nos retrotrayésemos, en estas imágenes, hemos visto antes una imagen de su hijo Jorge Manuel. A ver, aquí le tenemos. Su hijo Jorge Manuel, le veis aquí con la paleta.
está pintando y él se representa a sí mismo como es un pintor, y un pintor no se mancha, y un pintor va siempre a lo más curioso posible, claro, evidentemente, porque eso te da prestigio. Por lo tanto, si el Greco viese esta película que se hizo en 2007, diría, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué me pintan así? Claro, ¿por qué me representan de esta manera? Sería como muy... Claro, porque lo que se hace es dar una visión del Greco como si fuese un artista contemporáneo. Se parece más a Pollock que a un pintor del siglo XVI, claro, evidentemente. Y de hecho sabemos cómo era el taller del Greco y demás, porque hay otros pintores de su época que lo conocieron. Y una de las cosas que ocurre, veis, era lo que os decía de los cuadros. Si os fijáis, hay un detallito, aquí al fondo, veis que hay un cuadrito de una mujer. Es la Dama del Armiño, que aquí lo tenéis representado en grande. Bueno, pues este cuadro, a día de hoy no se sabe con seguridad de quién es, pero lo que se sabe con seguridad es que no es del Greco. Y entonces, y en el 2007 ya se sabía también. De hecho, se ha atribuido pues, a Pantoja de la Cruz, incluso a Sofonis Banguísola, que es otra de los grandes artistas que se están recuperando en la actualidad. Pero ya os digo, de hecho se decía que era Jerónima de las Cuevas, iba a decir esposa, la pareja sentimental del Greco. El Greco, este es otro detalle que también, claro, si lo vemos con el contexto de la época se entiende muy bien, pero si no suena muy raro. El Greco, cuando viene a España, tiene un hijo con Jerónima de las Cuevas, pero nunca se casa con Jerónima de las Cuevas. Y alguien diría, pero ¿cómo va a ser posible que un señor en la España ultracatólica del siglo XVI tenga un hijo soltero con otra señora y allí no pase nada, ni les procese la Inquisición ni nada? Claro, es que la Inquisición lo hubiese procesado si se hubiese casado con ella. Porque en realidad el Greco todo apunta a que estaba casado cuando vino a España, que dejó una familia en Italia o en Candia, donde la tuviese antes de llegar a España. ¿Qué ocurre? Si se hubiese casado con Jerónima de las Cuevas, se hubiese convertido en un bígamo, y eso sí estaba penado. Lo que no estaba penado era el amancebamiento, es decir, tener un amante. Tú tenías un amante, hombre, esto estaba penado si eras mujer, si eras hombre pues no estaba penado, claro, por la sociedad de esa época. Se siente y bueno, pues lo que ocurría es eso, que el Greco prefirió no casarse con Jerónima de las Cuevas para que no le procesase la Inquisición, evidentemente.